Hola amigos de YouTube, me quiero disculpar por adelantado por no subir vídeos, tengo algunos asuntos personales que abarcan esta y la próxima semana, pero para compensarles eso traigo doble capítulo de un nuevo fanfic llamado El Dragón, la Demonio y la Debiluque. Bueno, este fanfic no es de mi pertenencia, crédito a su autor en la descripción. Prólogo. Conoce a la familia. Issei Oudou, por definición, es un individuo honesto. Él usa su corazón en su manga casi como una insignia de honor. Él nunca dice una mentira y siempre es directo en sus respuestas. Él siempre hace honor a sus errores y asume la total responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, él también es un gran pervertido. Le encanta mirar pornografía, jugar eroges y otros juegos traviesos, y leer hentai en su tiempo libre. Orgullosamente declara su amor por los senos de las mujeres, para gran enojo de sus compañeros, e incluso se toma el tiempo de mirarlos de vez en cuando. Luego está su sueño: convertirse en el rey harem. Un sueño tan valorado para él, que no tiene problema en gritar a todo pulmón al mundo. Debido a su perversidad, a Issei se le han etiquetado muchas cosas. Un pervertido repugnante, una bestia, un delincuente sexual potencial, al que le ofende mucho, y así sucesivamente. A pesar de todos sus buenos rasgos, a pesar de toda su honestidad, y a pesar de todos sus esfuerzos, es considerado por la mayoría como nada más que como un pervertido inútil. Es decir, excepto por algunas personas. Dos de esos pocos selectos conocen a Issei mejor de lo que nadie lo hará. Ellos son su hermano menor Rito y su hermana pequeña Mikan. Tal vez no haya nada más sagrado y valioso en el mundo para Issei que sus hermanos menores. Ellos son su mundo entero y más. Cuando eran más jóvenes, los dos solían seguirlo a él y sus dos mejores amigos como cachorritos, pero a él realmente no le importaba. Cuando nacieron, sus padres le dijeron que era su deber como mayor cuidarlos, sin importar nada, que su trabajo era cuidarlos. En ese momento, el chico de cabello castaño tal vez no entendía realmente lo que sus padres querían decir, pero, sin embargo, tomó en serio esas palabras. Cuando Mikan nació, él tenía 5 años y Rito era 2 años menor que él. Por un tiempo, los 5 vivieron como una familia feliz normal. Issei se metería en problemas con su amigo, sería regañado no solo por su otro amigo sino también por sus padres, y luego trataría de hacer algo para impresionar a sus hermanos pequeños. Sin embargo, a medida que los tres envejecían, eran los únicos en la casa la mayor parte del tiempo. Debido a los trabajos de sus padres, estaban constantemente fuera de la casa. El trabajo de diseñador de moda de su madre requería que ella estuviera fuera del país por meses y la carrera mangaka de su padre exigía fechas límite exactas que lo obligaban a alquilar un apartamento para cumplir con esos plazos. Esto no significa que nunca visitaran. Su padre solo vivía a media hora de distancia y su madre lo visitaba cada vez que podía. En su mayor parte, sin embargo, solo era Issei y sus hermanos menores. Con su deber en mente, Issei se acercó al plato e intentó cuidar de los dos. Intentó lavar la ropa, limpiarla, ayudarlos e incluso cocinar para ellos. Estos intentos no siempre terminaron en éxito y más que no terminaron en fracaso al principio, pero todo lo que hizo fue fortalecer su resolución. En su mente, no podía echarse atrás, porque si lo hacía, ya no podría decir que era su hermano mayor. Sin embargo, hubo algunos cambios. Aprendió a cocinar de forma bastante impresionante y su dedicación a las cosas también lo ayudó a mejorar en otras áreas. Cuando tenía 12 años, Issei manejaba la casa solo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y sus hermanos crecieron, su dependencia de él se hizo cada vez más pequeña. Mikan había comenzado a aprender a cocinar para no mirar y recibir lecciones de él y fuera de la casa. Sin mencionar, ella había aprendido a hacer muchas tareas domésticas, ya sea viendo o aprendiendo de la mayor. Por otro lado, Rito comenzó a interesarse por el jardín de su patio trasero y comenzó a leer libros sobre cómo mantenerlo y aumentarlo. Cuando tenía 15 años, Mikan ya se había hecho cargo del cuidado de la casa y de la mayoría de los quehaceres. Rito estaba cuidando el jardín e intentaba salir para otras cosas como el fútbol. Ya no había ningún sonido de Nisan llenando la casa o hermanos menores corriendo hacia Issei para pedirle ayuda. Ya no era él Nisan, ahora él solo era Issei. Los dos ya no lo siguieron o realmente acudieron a él en busca de ayuda, aunque eso también puede deberse a que creció como un pervertido a medida que pasaba el tiempo. Estaba claro para el pervertido, sus hermanos ya no necesitaban depender de él. Rito y Mikan eran más que capaces de cuidar de sí mismos y resolver sus propios problemas. Eso no detuvo a Issei sin embargo. El hecho de que ya no era necesario, no significaba que dejaría de tratar de cuidar de ellos. Intentó preparar la cena o el desayuno, lo que provocó que Mikan lo derrotara y lo expulsara de la cocina.
Intentaría mostrarle a su hermano menor las glorias de los senos y abrazar al pervertido interno de Youdou. Por supuesto, todo esto dio como resultado que Rito brillara de rojo, cubriera sus ojos y volviera corriendo a su habitación, aunque Issei estaba seguro de que estaba empezando a darse la vuelta, siempre lo hicieron. ¿Y qué hay de los hermanos pequeños de Issei? ¿Cuáles fueron sus pensamientos sobre su hermano mayor? Cuando eran más jóvenes, los dos no tenían nada más que temor y respeto por su hermano mayor. Era un héroe que luchaba contra los matones, ya fuera el suyo o el de otros niños, y protegía a los inocentes. Él estaba allí para hacerlos reír, consolarlos cuando lloraban, y abrazarlos y asegurarles que todo estaría bien cuando llegara una tormenta. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, el asombro y el respeto que los dos tenían por su hermano desaparecieron lentamente. Se distanciaron de él, ya no lo siguieron, se interesaron en sus propias cosas. Eso no significaba que no amaran a su hermano, de ninguna manera esto significaba eso. Sin embargo, cuando su perversión comenzó a ganar impulso, eso los alejó un poco de él. Fue un poco difícil salir en público con él y encontrarse con un compañero suyo que lo miraba con disgusto o desprecio por ser un pervertido. Se hizo aún peor cuando eres conocido como su hermano menor. A Rito le costó un poco ver que normalmente siempre estaba cerca de Issei, debido a que este último buscaba el primero durante cada período de almuerzo. Mikan tuvo un poco más de tiempo, aunque no quería que ninguno de sus amigos supiera que su hermano era un gran pervertido. Ella todavía quería una vida social después de todo. Pero a pesar de sus problemas con el amor, natural de su hermano por una parte del cuerpo femenino, todavía lo vieron a través de él y lo entendieron mejor que la mayoría de la gente. Era seguro decir que Rito y Mikan entendieron a Issei lo mejor con solo una persona, entendiéndolo en un nivel aún más alto. Y en su mayor parte, los tres vivieron una vida relativamente normal. Issei y Rito estaban en la escuela secundaria y Mikan asistía a la primaria. Se levantaron en la mañana, desayunaron juntos, se dirigieron a la escuela, después de esquivar los intentos de Issei de dar un abrazo de despedida, asistieron a la escuela, se metieron en travesuras locas que involucraron muchos golpes y golpes de kendo stick, aunque admitieron que era más Issei más que Rito o Mikan, ir a casa, cenar, bañarse, irse a dormir y esperar al día siguiente para repetir el mismo proceso. Fue una rutina un poco mundano a veces, pero aceptable en su mayor parte. Entonces los hermanos vivieron una vida normal y cotidiana, hasta ese fatídico día en el que el universo se aburrió. Mirando hacia atrás en lo que sucedió, ni Rito ni Mikan pudieron entender qué pasó exactamente, todo lo que saben es que comenzó cuando Issei llegó a casa un día de la escuela, todo alegre y optimista. En ese momento, Issei y Rito asistían a la Academia Kuo, siendo el mayor un segundo año, y el menor de los dos siendo un primer año. Kuo Academy es una antigua escuela de niñas de élite donde las mentes brillantes aprendieron. Sin embargo, hace algunos años, la escuela decidió abrir sus puertas y convertirse en una escuela mixta. La razón por la que Issei eligió asistir fue clara, todo lo que uno tiene que hacer es ver la proporción de niños y niñas y ver cuán mal las chicas superan en número a los niños. El único sueño de Issei en la vida es convertirse en el rey harem y con una escuela con muchas chicas, sería sencillo obtener un harem. Al menos, eso es lo que pensó. Debido a su abierta perversidad, muchas chicas llegaron a despreciarlo y se disgustó con sus palabras. Junto con sus dos mejores amigos de la escuela media, Matsuda y Motoama, los dos fueron apodados de Perverted Trio. Rito, por otro lado, optó por asistir a Kuo, ya que no solo era el más cercano a su hogar, sino que era la única escuela que tenía educación de calidad real que podría usar para más adelante en el futuro. Además, estaba la cuestión de una niña que él sabe que también está asistiendo a Kuo, pero eso no está ni aquí ni allá. Y a pesar de lo mucho que quería negarlo, el hijo del medio de la familia eligió asistir a Kuo para poder cuidar a su hermano. Tanto Rito como Mikan todavía podían recordar ese día vívidamente. Los hermanos estaban caminando a casa desde la escuela. Issei se detuvo en el puente para lamentarse de cómo cree que nunca tendrá una novia, mientras que Rito trató de consolar a su hermano y no reírse de la declaración falsa. Sin embargo, antes de que los dos puedan ir a cualquier parte. Perdón, eres Issei Youdou, ¿verdad? Una linda chica de pelo negro había detenido que pidieran hablar solo con Issei. El primer año continuó hacia su hogar, dejando atrás tanto a su hermano como a la misteriosa niña. No fueron ni siquiera 5 minutos después, cuando el desordenado chico de cabello castaño lo alcanzó y comenzó a saltar a Rito de una manera alegre. Esta escena hizo que Rito se detuviera en seco y mirara a su hermano mayor confundido y maravillado. El único pensamiento que corría desenfrenado en su cabeza era ¿qué le dijo esa chica?
Cuando finalmente regresaron a casa, Mikan estaba en la sala de estar viendo Magical Girl Kyoko-chan. Issei, todavía vistiendo su sonrisa feliz más que normal, abrazó a la chica antes de irrumpir en la cocina. El más pequeño solo podía mirar confundido por lo que acababa de ocurrir. Se volvió hacia su hermano mayor, que solo podía encogerse de hombros, sin saber el motivo. Los dos se abrieron paso después de su hermano y se sorprendieron al verlo adornar un delantal y comenzar a cocinar. Al principio, Mikan estaba a punto de echar a Issei de la cocina, pero luego lo notó. Su mirada de pura felicidad y alegría adornando su rostro. Este fue quizás el más feliz que uno de los hermanos había visto al mayor en mucho tiempo. Entonces, ella decidió dejarlo ir y dejar que Issei continuara cocinando. Un rato después, los tres estaban sentados a la mesa, el chef les traía la cena que acababa de cocinar. La chica de cabello castaño solo necesita echar un vistazo y tomar una inhalación para saber que lo que hizo su hermano iba a ser delicioso. Pero había algo que debía aclararse que tanto Rito como Mikan querían y necesitaban saber. Entonces Mikan le preguntó a Issei qué había sucedido. Mostraba una gran sonrisa tonta mientras simplemente respondía: hoy tengo una novia. La mirada de puro shock y desconcierto que decoraba la cara del hermano menor sería una que Issei nunca olvidaría, aunque desearía tener una cámara para grabar el recuerdo. Lo que siguió a continuación fue una serie de llamadas telefónicas de su padre y su madre. Ambos se llenaron de alegría porque Issei había tenido novia y también por haber sido confesado. Le habían dicho que querían conocerla la próxima vez que tuvieran tiempo. Durante la semana siguiente, sus hermanos pudieron decir que Issei estaba en la nube 9. Parecía absolutamente extático cada vez que hablaba de Yuma. Rito la había conocido mientras Issei y él caminaban hacia la escuela y sus pensamientos sobre ella eran que ella era una chica bastante hermosa y extremadamente benevolente. El sábado, Yuma le había preguntado a Issei al día siguiente y él no creía que la vida pudiera mejorar mucho. Se vistió del mejor modo, intentó peinarse, se despidió de sus hermanos menores y salió por la puerta, listo para su cita. Esa fue la última vez que los dos habían visto a Issei sonreír genuinamente por un largo tiempo. Era alrededor del mediodía del domingo cuando Issei se había ido para ir a su cita, dejando la casa a Mikan y Rito. El mayor de los dos decidió quedarse en casa y jugar videojuegos y relajarse. Mikan, por otro lado, decidió salir y hacer una pequeña compra de comestibles. Cuando regresó, eran las 3 de la tarde. Entonces, durante las siguientes horas, ella pasó su tiempo terminando algunas tareas domésticas y viendo la televisión. Eran alrededor de las 9 en punto cuando el sol comenzó a ponerse y Issei aún no estaba en casa. Rito estaba un poco preocupado, pero Mikan le aseguró que su hermano mayor aún estaba en su cita. Demonios, ella dijo que tal vez ni siquiera estaría en casa hasta mañana y que se registrarían en algún lado. Por supuesto, Rito se volvió escarlata cuando dijo esto, haciendo que se riera un poco para sí misma. Decididos a no esperar al mayor, Mikan y Rito se adelantaron y cenaron, junto con guardar algunas sobras para su hermano. A las 10 en punto, el hermano mayor de Youdo aún no había regresado de su cita. Ahora Mikan estaba empezando a preocuparse. Su decisión inicial fue llamar a su celular y preguntar dónde estaba. Sin embargo, lo siguiente que supo, la niña de 12 años se sintió extremadamente cansada. Sus párpados no permanecerían abiertos y su mente comenzó a alejarse de la tierra de la conciencia. Lo último que recordó antes de que todo se oscureciera fue el brillante cabello carmesí. Se despertó al día siguiente a su hora habitual y, extrañamente, en su cama, vestida con ropa de dormir y vestida para pasar la noche. Sin embargo, lo que era más extraño era que ella pensó que estaba olvidando algo realmente importante, pero no podía recordar por la vida de ella. Tenía algo que ver con Issei y una cita, pero sus recuerdos eran borrosos. Decidiendo que probablemente no era importante, la chica de cabello castaño se había vestido y bajó las escaleras para preparar el desayuno del día. Rito fue el primero de sus hermanos que bajó a la mesa, lo que fue extraño ya que Issei era normalmente el primero en bajar entre los dos. Aún más extraño fue que Rito estaba en la misma situación que ella, un recuerdo que era inalcanzable y que no debería haber sido olvidado. Lo atribuyó a no dormir bien. Cuando el hermano mayor finalmente bajó, se veía como el infierno. Sus ojos estaban caídos, con pequeñas bolsas colgando debajo de ellos, sus movimientos eran más letárgicos de lo habitual, y parecía tan cansado. Rito le había preguntado por qué se veía terrible e Issei bostezó antes de contestar, diciendo que había soñado que Yuma había desarrollado estas alas negras e intentó matarlo durante su cita de anoche. Cuando escucharon esto, tanto Mikan como Rito simplemente miraron confundidos a los suyos antes de hacer una sola pregunta juntos. ¿Quién es Yuma?
Aparentemente, esta pregunta fue suficiente para sacarlo de su aturdimiento, porque Issei se despertó inmediatamente al escuchar esto. Entonces fue su turno de verse confundido cuando comenzó a contarle, o en su mente, recordándoles sobre Yuma y cómo había tenido una cita con ella la noche anterior. Por supuesto, esto no hizo nada, ya que el nombre Yuma no arrancó ninguna cara o recuerdo de la novia de su hermano. Issei trató de insistir sobre el asunto, pero le dijeron que tal vez no estaba durmiendo lo suficiente. Ahora, su hermano no era nada sino persistente, y durante todo el camino a la escuela intentó trotar algún tipo de recuerdo sobre la chica misteriosa para Rito. Todo esto llevó a que Rito sacudiera la cabeza con tristeza, negando la existencia de la niña. El niño del medio también notó que Issei era un poco más lento y parecía incluso más cansado durante su caminata, pero le atribuyó a él que estaba cansado. La próxima vez que el chico de cabello castaño anaranjado vio a su hermano fue después de la escuela con sus dos amigos. Issei había dicho que planeaba ir a una de sus casas y ver porno toda la noche y le preguntó si quería venir. Rito, siendo el obvio pervertido y negador de todas las cosas pervertidas, respondió como lo haría normalmente. Se puso escarlata y se escapó mientras gritaba su despedida. Después de correr unos buenos 5 minutos, Rito se detuvo para recuperar el aliento y pensar en su acción. ¿Era correcto para él dejar a su hermano así? Seguro que iba a pasar tiempo con sus amigos, pero todavía parecía deprimido, incluso si no quería mostrarlo. Tal vez debería regresar e intentar hablar con él. Sin embargo, la suerte no estuvo de su parte, ya que recibió un mensaje de texto de su padre preguntándole si podía venir con algunos suministros. Suspirando, Rito decidió tratar de hablar con su hermano al día siguiente, cuando todo ha tenido la oportunidad de calmarse. Cuando volvieron a casa más tarde esa noche, Mikan acababa de preparar la cena y ni siquiera preguntó por el paradero de Issei. Conociendo a su hermano, ya había llamado e informado a su hermana sobre sus planes para la noche y que estaría en casa antes de la medianoche. Así que después de que los dos terminaron de comer y tomar sus baños, los hermanos se acomodaron para pasar la noche. Cuando Mikan se despertó al día siguiente, comenzó su rutina normal. Cuando comenzó a preparar el desayuno, Rito llegó a la mesa y supo que no pasaría mucho antes de que Issei apareciera. Sin embargo, después de 10 minutos, Mikan comenzó a frustrarse por la ausencia de su hermano. Entonces, decidiendo que no iba a esperar más, la chica de pelo castaño caminó por las escaleras, gritando el nombre de su hermano y diciéndole que era hora de levantarse. Dijo que el hermano mayor respondió que estaría fuera lo más pronto posible, pero ella no estaba satisfecha. Y así, sin previo aviso, Mikan llegó a la puerta de su hermano y lo abrió, diciéndole que se levantara. Ella esperaba ver a Issei boca abajo en su cama, pero en cambio. Buenos días. Vio que su hermano era una niña de cabello carmesí que parecía tener más o menos su edad. Pero eso no era lo que le llamaba la atención. No, lo que sobresalió fue su estado actual de vestimenta. Los dos estaban tan desnudos como el día en que nacieron. Ahora bien, si se trataba de una especie de anime o manga, Mikan, siendo la hermana pequeña, acusaría a su hermano de ser un pervertido y lo golpearía con un objeto contundente. Esta era la norma y la ley de estas situaciones. Perdón por molestarlos a ustedes dos. Sin embargo, esa ley significaba Jack para Mikan por dos razones. Una, su hermano era un pervertido y ella ya lo sabía. La segunda era más una cuestión de saber que no era su lugar acusar a Issei de algo que sabía que nunca haría. Y si esa niña y su hermano hicieron lo que ella creía que habían hecho, la niña de cabello carmesí no parecía incómoda ni mostraba señales de luchar. Así que de nuevo, no es su lugar para juzgar. Cerrando la puerta y alejándose de los gritos de protesta de su hermano, Mikan la hizo bajar escaleras abajo solo para ver a Rito en el fondo preguntándole cuál era el problema. Ella le dijo que subiera y se mirara a sí mismo antes de regresar a la cocina y establecer un cuarto lugar en la mesa. Mientras lo hacía, la niña más pequeña escuchó un grito de sorpresa que provenía de Issei o Rito, aunque le dijo que era Rito. Al parecer, el nombre de la niña era Rias Gremori. Ella es una estudiante de tercer año en la escuela de Issei y Rito, y según los dos, ella era una chica muy popular siendo llamada una de las 4 damas de Kuo. Sin embargo, ¿por qué estaba desnuda en la cama de Issei junto con el dueño de dicha cama con ella igualmente desnudo? Era el elefante en la habitación. Rias había intentado explicarse antes de que Mikan la detuviera. No sé exactamente por qué estabas en la cama de mi hermano o por qué estaban desnudos. Pero no es mi lugar juzgar. Pero se convierte en mi problema cuando mi hermano se lastima. Así que todo lo que pido es que no hagas nada para causarle ningún daño. Aunque al principio se sorprendió por la respuesta de la joven, Rias simplemente sonrió y le prometió a Mikan que no dejaría que Issei le hiciera ningún daño y que no le haría ningún daño.
Satisfechos con su respuesta, los dos continuaron comiendo mientras los hombres en la habitación estaban un poco aturdidos como para decir algo. Issei, porque acababa de enterarse de algo que cambió su vida entera, y Rito, porque acaba de ver a su hermano y a otra chica desnudos juntos. Después de que los cuatro terminaron el desayuno, los estudiantes de secundaria comenzaron a dirigirse a la escuela. Hubo muy poca conversación entre los tres ya que Rías simplemente se adelantó con una sonrisa de confianza y ritmo mientras los hermanos estaban tratando de procesar las cosas, aunque fueran cosas diferentes. Se volvió aún más incómodo cuando llegaron a la escuela y el enfoque de todos estaba centrado en el trío, y la mayoría de las chicas decían muchas cosas desagradables sobre Issei. Una niña en particular estaba más que confundida por lo que estaba viendo, pero enfrentaría la situación en otro momento. Poco después de entrar al edificio principal, los tres se separaron y Rías le dijo a Issei que enviaría a alguien para él. Decidiendo hacerse escaso, el hermano menor comenzó a dirigirse a su aula. Cuando la campana de la escuela sonó, Rito se dirigió a la sala homónima de su hermano, pero se detuvo ante lo que vio. Yuto Kiba, príncipe de Kuo, latido absoluto del corazón, y el número uno si era amado por chicas u odiado por chicos, estaba guiando a su hermano fuera del salón de clases. Porque Issei, que dejó en claro su desdén por el niño bonito, estaría caminando con ese niño bonito. Decidiendo que era mejor dejar la situación solo y regresar a casa, Rito lo hizo. Cuando Issei regresó a casa, ya estaba oscuro afuera. Fue pregunta, léase, interrogado, por Mikan preguntándose dónde estaba tan tarde en la noche. El pervertido de cabello castaño se había frotado la cabeza nerviosamente mientras respondía que estaba en una reunión del club y que corre más tarde en el día. Cuando se le preguntó si dicho club involucraba a cierta chica de cabello carmesí, Issei simplemente rió nerviosamente. Mikan solo pudo suspirar ante esta respuesta, pero no dijo nada más. Los siguientes días fueron bastante normales para la familia, pero no como antes. Por un lado, Issei no sonríe demasiado. Había una sonrisa en su rostro, pero no era su sonrisa normal y optimista la que iluminaba la habitación cuando él entraba. Parecía más una sonrisa triste y algo lo estaba devorando. Tanto Mikan como Rito querían confrontar a Issei en este asunto, pero decidieron no hacerlo, decidieron que era mejor esperar y ver si las cosas mejoraron antes de intervenir. Luego, casi 3 días después del incidente del día desnudo, Issei se saltó la escuela. Simplemente le dijo a Mikan que necesitaba un día para sí mismo para poder aclarar algo en su cabeza. Conociendo a su hermano, ella simplemente dijo que no sabía nada de su el pervertido solo pudo sonreír y abrazar fuertemente a su hermana antes de salir de la casa, 1 hora después de que Rito se fue. Para cuando los dos se habían ido a dormir, Issei había regresado a casa, golpeado, magullado, pero sabiendo que había terminado una pesadilla. 2 semanas después de la primera reunión, Rías, la niña pelirroja había llegado un día con su hermano, que acababa de entrenar con Rías, y una niña que ninguno de sus hermanos había conocido antes. Tenía un largo cabello rubio, ojos verde brillante, y poseía el aura de un pequeño conejito. Su nombre es Asia Argento y ella era una estudiante transferida que no solo asistía a la Academia Kuo, sino que también estaba en la misma clase que Issei. Aparentemente su nombre es Asia Argento y ella era una estudiante transferida que no solo asistía a la Academia Kuo, sino que también estaba en la misma clase que Issei y aparentemente Rías estaba tratando de ayudar a establecer un lugar permanente para quedarse ya que no tenía familia ni un lugar real donde quedarse según la niña increíblemente talentosa, Asia le había preguntado si podía vivir con Issei. No tengo problemas para proporcionar dinero para la estadía de Asia aquí. No tengo ningún problema real con su estancia, solo tengo una pregunta para ella. Yo. Sí, vas a la escuela de mi hermano, así que sabes lo que dice la gente sobre él y has visto sus acciones. Dime algo, ¿qué piensas de Issei? Issei-san es una persona muy amable. Me ayudó cuando llegué por primera vez aquí y ha hecho más que continuar para que me ayude, incluso cuando no lo merecía. Arriesgó su vida mucho por mí. Él es mi primer amigo y alguien que me importa mucho. Mientras los dos hermanos escuchaban el discurso del rubio sobre su hermano, no pudieron evitar sonreír. Mientras tanto, Issei, que estaba sentado al lado de Asia, estaba llorando lágrimas de alegría al escuchar esas amables palabras dichas sobre él. También puedes pensar en esto como tener una hermana mayor. Mikan inmediatamente dirigió su atención a Rías, cuando la chica de cabello carmesí dijo esto. Dicha chica le sonrió a un hombre de negocios como si fuera una sonrisa mientras continuaba, ya que Asia todavía es nueva en Japón, podrías enseñarle lo que sabes y llegar a conocerse de manera fraternal.
La posibilidad de tener una hermana mayor, o incluso un modelo a seguir como mujer, le pareció atractiva a Mikan ahora. Cuidado, la joven ama a sus hermanos mayores, no cambiaría el mundo por ellos, pero tener a otra mujer en la casa sería agradable. Como dije, no tengo ningún problema con que ella viva con nosotros. Tenemos el espacio. Rito, ¿qué piensas? Yo. Estoy bien con eso siempre que todos los demás lo estén. Bien, bienvenidos a nuestra casa en Asia. ¿Realmente? Muchas gracias. Los siguientes días consistieron en tratar de acostumbrar a Asia a la nueva casa. Afortunadamente, su casa tenía suficientes habitaciones, por lo que organizarse en Asia no fue un problema. Rito no tuvo problemas con la rubia, ya que ella era extremadamente amable y benevolente. Mikan la amaba. Por lo menos tener a alguien en la cocina para ayudar, que no era su hermano mayor, fue agradable ya que pudo conversar con Asia sobre cosas con las que normalmente no hablaría con sus hermanos. También fue adorable ver cuánto de una ama de casa de Asia jugó para Issei. Ambos hermanos podían decir que la rubia amaba a Issei, pero carecían de la audacia y la confianza para actuar sobre esos sentimientos. Hablando de Issei, hubo un incidente que sucedió un tiempo después de que la rubia se mudó. Mikan estaba ocupada guardando la cena cuando oyó un ruido y un grito femenino provenía del baño. Pensando que Asia había resbalado y caído al suelo, la chica de cabello castaño había dejado todo y corrió tan rápido como pudo al baño. Cuando llegó, Mikan había abierto la puerta del baño para ver Issei tirada en el piso con Asia encima de él con una de sus manos, buscándola desnudo con una extraña sustancia blanca y sangre por todo el piso. Mirando a los dos por un minuto, la chica de cabello castaño había cerrado la puerta cuando dijo: "Perdón por interrumpir, pero por favor hazlo en algún lugar más seguro". Lo que siguió fue una larga explicación sobre cómo Issei se asustó cuando vio a Asia desnuda y la ley de Murphy. Luego, 4 días después de que Asia se mudó, tanto Issei como ella se habían ido con su club para hacer una especie de excursión durante 10 días. El mayor de la casa estaba preocupado por ellos hasta el momento en que se fueron. Los dos recibieron despedidas y un abrazo, junto con una advertencia de no hacer nada desviado durante su ausencia, para la vergüenza de los pobres de Asia. Mientras que los dos estaban solos, no fue difícil mantener sus vidas. De hecho, tal vez fue más fácil, pero estaba solo sin su hermano excéntrico, yendo en una de tangentes sobre los pechos y la amable y gentil sonrisa que Asia llevaba para todos. Huelga decir que los 10 días que estuvieron solos fueron difíciles mentalmente. Cuando los dos volvieron, Issei tenía una mirada decidida en sus ojos. Era como si estuviera preparándose para la pelea de su vida. Rito le había preguntado por qué lo bombeaban y todo lo que obtuvo fue una respuesta simple: voy a asar a la parrilla con yakitori. ¿Por qué se emocionaba por cocinar pollo? Mikan y Rito nunca lo sabrían. Más tarde esa noche, Issei y Asia se fueron diciendo que tenían que ir a una reunión del club y que volverían pronto. Pasaron casi 2 horas cuando regresaron y, para entonces, ambos hermanos menores estaban dormidos, aunque, tal vez eso fue lo mejor. Rias no tenía idea de cuál sería su reacción al ver a su hermano mayor magullado, quemado e inconsciente gracias a Mao por la crepúsculo de Asia. Ni Rito ni Mikan vieron a Issei durante los siguientes 2 días. Rias había usado su hipnosis para hacerles creer que Issei estaba entrenando muy temprano y muy tarde, que nunca lo vieron. Por supuesto que odiaba hacer esto, pero ¿cómo podía explicar lo que le había sucedido a Issei? Ella había hecho una promesa que se había roto y no sentía nada más que culpa y vergüenza, además de la culpa de dejar que Issei recibiera esta herida por ella. Cuando Issei finalmente se despertó, las primeras 2 personas que vio fueron Asia y Mikan. Mikan estaba molesta porque su hermano había salido tan tarde y tan temprano y ni siquiera quería ver a sus propios hermanos, aunque confundido al principio. Issei le había asegurado a Mikan que todo estaba bien y que él estaría entrenando en diferentes momentos. Ahora luego la había empujado fuera de su habitación para que pudiera hablar solo con Asia, decidiendo darles privacidad. La chica de cabello castaño bajó las escaleras y se sentó en el sofá de la sala, esperando que su hermano terminara. Ni siquiera 10 minutos después, Issei salió de la casa diciendo que volvería. Su tono tenía poco espacio para la discusión y su rostro era duro como el acero y sus ojos brillaban con un intenso infierno. En general, el pervertido parecía decidido a corregir algún tipo de error. Por favor, ten cuidado. Issei había regresado a casa, su uniforme parecía un poco quemado y su rostro lucía un par de moretones, pero tenía una sonrisa en su rostro, una que parecía una combinación de vergüenza y alegría. Cuando ambos hermanos preguntaron qué sucedió, Issei los miró antes de reírse un poco. Los dos simplemente se miraron antes de encogerse de hombros y creer que solo era Issei. Sin embargo, al día siguiente. Y con eso dicho, viviré aquí también. Por favor trátame bien, Mikan-chan, Rito-kun.
Es por eso que Issei estaba tan mareado y con eso dicho, Rias se mudó a la casa de Youdou, Mikan recibió una nueva hermana mayor, Asia se puso un poco celosa, Rito estaba confundido sobre la situación, e Issei se bañó con dos chicas, más o menos. Desde que Rias Gremory apareció por primera vez en la cama de Issei, la vida de Youdou había pasado de normal a anormal desde chicas desnudas con su hermano mayor hasta hermanas mayores, su vida normal cotidiana había desaparecido hacía tiempo. Y Mikan tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Capítulo 1. La mañana antes. Despierta Oni-sama. Vamos. Despierta. Si no lo haces, yo. Issei Youdou gimió cuando el sonido de su despertador lo despertó. Estaba teniendo el sueño más increíble, pero también el más extraño que haya tenido. Volvió al altar donde estuvo hace casi 2 semanas y vio a su ama y presidenta del club, Rias Gremory, con un vestido de novia blanco puro. A su alrededor había varios individuos, desde su familia hasta sus amigos, pasando por la familia de Rias, deseándoles la mejor de las suertes en el matrimonio, con sus 2 amigos maldiciendo su propia vida y diciéndole que debía irse al grano. Además, en su lado derecho, Asia también llevaba un vestido extravagante y un puchero increíblemente lindo en su rostro cuando lo alejó de Rias solo para que la pelirroja hiciera lo mismo en represalia. Esto continuó por un tiempo hasta que de repente... Issei. Una niña de cabello rosa que Issei nunca antes había visto, vistiendo un hermoso pero extraño vestido de novia, corrió directamente hacia él y se abalanzó sobre él, causando que las 3 niñas y el pervertido cayeran al suelo. Y ahí fue donde el sueño terminó cuando su despertador sonó antes de que algo fuera más allá. A pesar de la naturaleza surrealista, había disfrutado el sueño. La idea de casarse me pareció atractiva, y estar casado con chicas hermosas, como Rias, Asia e incluso esa chica misteriosa, fue una gran bienvenida en el futuro libro de Rey del Harem. Pero el sueño había terminado y él no estaba una vez más en la realidad, y la realidad era que nunca podría estar con alguien como Rias o incluso esa chica misteriosa. Y Asia era su segunda hermanita, ¿cómo podía él pensar así de ella? Bueno, bien podría levantarme, pensó el chico de cabello castaño con un suspiro de resignación antes de abrir los ojos. ¿Qué? Y se enfrenta al pecho de su ama, el pecho desnudo de Rias Gremory. Aparentemente, cuando Issei se había ido a dormir la noche anterior, se había colado en su habitación y había dormido con él. Desde su victoria del diablo de clase alta y ex prometido de la pelirroja, Raiser Fenix, esto le había estado sucediendo mucho a Issei. Primero ella lo había besado después de su revancha con el Yakitori. Luego dijo que se mudaría para estar más cerca de él. Luego comenzó a ayudar a Asia y a Mikan en la cocina e incluso logró convencer a su hermanita de que lo dejara regresar y le pidiera que preparara la cena de vez en cuando. Ella dijo que quería acercarse a él y saber más sobre él, pero eso lo confundió aún más. Él es Issei Youdou, pervertido extraordinario, ¿qué más había para saber de él? Si bien él apreció la atención y el afecto. Así que aquí estaba él, acostado en la cama con su ama, que está tan desnudo como el día en que nació y su rostro estaba contra su pecho mientras lo abrazaba. Y mientras contemplaba el glorioso seno de la pelirroja, se le ocurrió una idea. Realmente quiero apretarlos, quiero decir, están ahí, ¿qué tipo de pervertido sería si desperdiciara esta oportunidad? Mientras su pervertido marca registrada sonreía, su mano derecha comenzó cuidadosamente a llegar a la Tierra Santa, o como era un demonio, el infierno. Solo una pequeña sensación, nada más, quiero decir, no es como si fuera... Buenos días, Issei. La mano del chico de cabello castaño se congeló en el lugar cuando escuchó la dulce voz de la chica que hablaba. Mirando hacia arriba nerviosamente, Issei pudo ver que no solo su ama estaba completamente despierta, ella sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer y se veía bastante divertido. ¿Dormiste bien?, preguntó, su sonrisa divertida aún en su lugar. Espero no molestarte anoche. Oh, por supuesto, Nobuchou, balbuceó el chico, su mano libre ondeando en el aire, pero ¿qué estás? Bueno, respondió Rias, interrumpiéndolo como si supiera su pregunta, solo quería dormir contigo anoche y te usé como una almohada. Lo siento. No, Está bien. el pervertido exclamó para calmar las preocupaciones de la niña. Estoy realmente feliz de poder ser su almohada. Al escuchar la respuesta del chico, la sonrisa de Rias cambió de suave a sensual en un instante. En ese caso, luego ella colocó al niño sobre su espalda y se puso a horcajadas sobre él, causando que un rubor oscuro apareciera en la cara de Issei. ¿Qué tal si te pago por ser mi almohada? ¿Bebuchou? La pelirroja luego procedió a inclinarse hasta que las dos frentes se tocaran entre sí.
Mientras Issei miraba el hermoso océano que eran los ojos de Rías, la niña le preguntó, ¿deseas atacarme aquí ahora? Issei tragó nerviosamente mientras escuchaba su pregunta. Bebuchou, soy un hombre, comenzó, sus ojos intentaban y no dejaban los ojos azules, si me preguntas algo así, no sé, estoy más que dispuesta a dejar que ocurra, susurró sensualmente en su oído. Si Issei se estaba sonrojando mucho antes, entonces parecía que su cara coincidía con el color del pelo de la misma chica encima de él. Eso significa, ella, conmigo. Abuelo en el cielo, seré un hombre. Issei, yo. Un golpe en la puerta pronto sacó a ambos demonios fuera de sus pensamientos, pronto siguió una voz familiar. Issei, Rías, es hora de levantarse. Asia está lista para que ustedes vayan a entrenar. Luego, Rías alzó la vista al pensar en las palabras de la hermana pequeña de su peón. Ah, claro, olvidé que tenemos un poco de entrenamiento hoy. Levantando su cuerpo, Issei miró a la puerta antes de decir, Mikan, ¿te importa decirle a Asia que voy a, Mikan, dijo Rías mientras se enderezaba una vez más, Issei y yo saldremos en un minuto después de que terminemos. En el instante en que escuchó la voz de la pelirroja, Mikan abrió la puerta para ver a su hermano mayor y a su hermana mayor en la cama del primero, estando este último desnudo. Después de que el shock inicial había desaparecido, la cara de la chica de cabello castaño se volvió neutral antes de cerrar la puerta una vez más y decir, perdón por molestarlos a ustedes dos. Le diré a Asia que están ocupados. Espera Mikan, no es. Sin embargo, antes de que pudiera detener el malentendido, su hermana había desaparecido hacía tiempo. Su cabeza colgaba en derrota al darse cuenta de que iba a tener que aclarar una vez más otra confusión. Aunque, para ser justos, si Mikan no hubiera interrumpido, probablemente no sería un malentendido y ella estaría en lo correcto en su proceso de pensamiento. Mientras observaba su peón y se apretujaba tratando de pensar en cómo iba a manejar la próxima tormenta, Rías no pudo evitar reírse un poco. Aunque estaba un poco decepcionada por haber sido interrumpida, de alguna manera estaba un poco contenta de que no se hubieran dado la virginidad del otro y ahora. Hubiera preferido hacerlo durante una ocasión más romántica y especial. Pero ahora no era el momento de pensar qué podría pasar o qué pasaría, sino qué está sucediendo. Y ahora, la heredera sabía que los dos tenían que levantarse y prepararse para el entrenamiento. Bueno, es mejor no mantener a Asia esperando, dijo la chica pechugona mientras se separaba del chico de cabello castaño. Ese sí, dijo el chico tartamudeando mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. ¿Qué? Cuando Asia irrumpió en su habitación, su cara estaba toda roja, ya fuera por la vergüenza de ver a Issei y Rías en la cama junto con la chica desnuda o corriendo escaleras arriba que no conocía. Al ver el sonrojo de la niña, Rías no pudo evitar que su sonrisa se volviera hacia la niña, diciendo que había ganado esta ronda. Sin embargo, Asia lo tomó como un desafío mientras corría hacia la cama de Issei, quitándose la ropa mientras lo hacía. No me dejarán afuera, exclamó, me desnudaré también. ¿Qué? Asia, espera un minuto, no hagas nada. Las palabras del chico se cortaron cuando el pecho desnudo de la pequeña rubia colisionó con su rostro, enviando a ambos hacia la cama. Frunciendo el ceño ante las acciones de Asia, Rías decidió actuar una vez más. No he terminado con Issei Asia. No me importa. No voy a quedar afuera de esto. Estaba durmiendo con Issei toda la noche. Nos abrazamos tanto. Entonces haré lo mismo. Mientras las dos chicas discutían, la cara de Issei quedó atrapada entre el valle prohibido. Aunque, por la mirada feliz en su rostro y la sangre que goteaba lentamente por su nariz, no parecía que odiara su posición. Tomando su lugar en la mesa, Rito miró hacia las escaleras cuando escuchó la conmoción que venía del piso de arriba y de lo que podría suponer que era la habitación de su hermano. ¿De verdad? Él inexpresivo con su rostro haciendo juego con su tono, ¿están haciendo esto ahora? Negando con la cabeza ante las acciones de los tres en el piso de arriba, Mikan se limitó a responder. Bueno, al menos tendré unas pocas hermanas con las que hablar. En las frías profundidades del espacio, al menos a 2 galaxias de distancia, una nave espacial en solitario aceleró a través de la nada. El curso de la nave era desconocido incluso para su piloto. No les importaba a dónde iban o dónde aterrizaban, lo único que les importaba era conseguir la mayor distancia entre ellos y quien los estaba persiguiendo. Sin embargo, la suerte no estuvo de su parte porque llegaron directamente a la cola de la nave. Había 2 pequeñas cápsulas que iban a velocidades mucho más rápidas que la nave espacial.
Dentro de cada vaina había un hombre y ambos hombres tenían la misma meta y un solo pensamiento corriendo por sus mentes: atrapar a la nave frente a ellos. Mirando el radar, el piloto del barco dio un no fuerte antes de presionar algunos botones en el panel de control frente a ellos. Mientras lo hacían, la nave comenzó a disminuir la velocidad, permitiendo que las cápsulas alcanzaran rápidamente. Pero esto fue solo por un momento, porque cuando el solitario barco ralentizó su movimiento a paso de tortuga, pronto comenzó a acelerarse una vez más antes de desaparecer por completo de la vista de la cápsula. Ambos hombres miraron con incredulidad cómo el barco que perseguían desapareció. Lo más probable es que se escaparan gracias a su hiperimpulsión. Uno de los hombres presionó un botón en su vaina antes de decir: «Se ha ido, señor». ¿Dónde? Una voz grave habló a través del enlace de comunicación. «No lo sabemos. Ella entró en el hiperimpulsor cuando estábamos tan cerca de ella». «Maldita sea todo. Todavía podemos atraparla», dijo el segundo hombre en un intento de calmar a su superior. «Ese barco está más que probablemente equipado con un rastreador. Solo díganos sus coordenadas y la perseguiremos». Hubo una pequeña pausa antes de que la voz hablara una vez más. «Muy bien. Encuéntrala y tráela de vuelta, ahora». Ambos hombres asintieron cuando las coordenadas de la nave de la niña se cargaron automáticamente en sus sistemas de navegación. Inclinándose hacia atrás, los dos hombres no se inmutó cuando sus cápsulas se aceleraron y se dirigieron a un espacio hiper. Mientras viajaban a través del vacío negro conocido como espacio, sus pensamientos se centraron en su misión actual. Ellos no fallarían. Su rey no exigió ningún fracaso. Para cuando Issei, Rias y Asia habían terminado de desenredarse y clasificar sus negocios en el piso de arriba, Mikan ya había terminado de preparar el desayuno. Mientras comían, Rias aprovechó la oportunidad no solo para terminar la preparación en los almuerzos de todos, sino que también comenzó a alimentar a Issei. Ahora bien, aunque esto era algo que el pervertido disfrutaba mucho haber hecho, la rubia ceñida y celosa junto a él no quería que lo dejaran de lado. Y esto condujo a que las dos chicas intentaran alimentar a Issei al mismo tiempo, para la diversión de Mikan y la confusión de Rito. Luego condujo a una situación en la que Issei alimentaba tanto a Rias como a Asia, y el más joven de los 5 tuvo que intervenir y señalar que los estudiantes de secundaria debían irse antes de llegar tarde para intentar evitar que ocurriera otro incidente caótico. Cuando los 4 salieron por la puerta y se dirigieron a la puerta, fueron recibidos por una extraña sorpresa. Parada en la puerta había una niña alrededor de Issei y la edad de Asia. Su cabello era largo y negro, mientras que sus ojos eran de un color marrón oscuro similar al color de ojos de Issei. Su pecho estaba bastante bien dotado de que solo era igualado y superado por el propio busto de la chica de pelo carmesí. Su ropa era el uniforme femenino estándar de la Academia Kuo, lo que significa que la niña antes de los 4 fue a su escuela. En una sola palabra, la chica parada en la puerta de Youdo es muy hermosa. El único problema era la cara enojada casi permanente adornando su contraste con su atractivo cuerpo. ¿Yui? Issei preguntó con clara confusión. La chica conocida como Yui Kotegawa se cruzó de brazos mientras miraba lo que tenía delante. Cerró los ojos con Issei antes de pasarlos a su senpai, Rias Gremory, quien sonreía amistosamente antes de dirigir su atención hacia la pequeña rubia. La chica de cabello negro encontró que sus ojos se suavizaban al mirar los ojos de Asia antes de endurecerlos una vez más cuando le devolvió la visión al chico de cabello castaño que tenía la expresión más despreocupada pero tímida en su rostro. Oye Yui, Issei comenzó a decir despreocupadamente mientras se rascaba la mejilla con confusión, usualmente nos encontramos contigo en el camino a la escuela. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando respiró hondo, Yui abrió la puerta y se acercó a Issei antes de decir: estoy aquí para confirmar un rumor que ha estado circulando en Kuo por un tiempo. El pervertido inclinó su cabeza en confusión al escuchar esto. ¿Un rumor? Sí, respondió la chica de rostro severo mientras su atención volvía a la niña de cabello carmesí, un rumor de que Rias Gremory había comenzado a vivir contigo. Y como se sabe que Asia-san está viviendo contigo, decidí venir y confirmar este rumor por mi propia cuenta. La chica en cuestión alzó una ceja y le dirigió a Yui una sonrisa divertida ante esta declaración. Oh, ¿y si es verdad? Es indecente es lo que es. Yui exclamó mientras levantaba la mano y señalaba a Issei, un chico y una chica que no son hermanos es suficientemente malo, pero un chico y 2 chicas. Dejé que las cosas se desmoronaran en Asia porque sé que nunca haría nada, pero con alguien tan pervertido como Issei probablemente haría algo con una mujer como tú Gremory senpai.
Yui, dijo el chico en cuestión mientras colocaba una mano en su hombro para que ella lo mirara, nada está sucediendo. Dice el que duerme con Gremori Senpai desnudo, dijo Rito con indiferencia mientras pasaba junto a su hermano y las chicas y salía por la puerta. Rito, exclamó Issei mientras su hermano lo vendía, ¿cómo pudiste? Vuelve aquí. Al escuchar la información del niño más joven, la cara de Yui rápidamente se puso roja y el vapor comenzó a filtrarse de sus oídos. ¿De desnudo? Preguntó con vergüenza, así que tenía razón. Hay algo indecente sucediendo. Kotegawa-san, comenzó Rías con calma, su sonrisa aún en su lugar, eres amiga de Issei y el representante de la clase de Asia, ¿no es así? Ese sí, lo soy, tartamudeó Yui, su rostro recuperó su color normal. Escuché mucho sobre ti de parte de mi amiga Souna. ¿Kaichou? ¿Tú eres amigo de Kaichou? La chica de cabello carmesí asintió a esta pregunta. Sí, lo soy. Escucho muchas cosas buenas sobre ti. Una estudiante modelo, una chica que hace su trabajo de una manera pulcra y ordenada, y alguien que es muy claro al mantener la moral y los actos indecentes. Bueno, Yoe. Y Ise también habla muy bien de ti también. Yui hizo una doble toma en esto. ¿Y Ise habla sobre mí? Oh, sí, él habla de que eres muy confiable e inteligente y uno de los mejores amigos que tiene. Rías luego se dio vuelta, mirando a la nerviosa y tartamuda chica por el rabillo del ojo. La chica de cabello carmesí fue directamente a Issei y antes de enganchar su brazo izquierdo y sostenerlo cerca de su pecho, algo que hizo sonreír al pervertido, antes de mirar a la chica de cabello negro y preguntar, ¿de verdad tienes tan poca confianza? ¿En Issei pensar que me atacaría mientras yo estoy en mi punto más débil? Issei nunca haría algo así. Yui exclamó apasionadamente, él nunca te haría algo cuando estás desnuda e indefensa. Bien, fue la respuesta de la heredera, entonces no tienes problemas conmigo quedándome con Issei. Ahora vamos, no queremos llegar tarde. Y con eso dicho, Rías pasó junto a la chica congelada y salió por la puerta con Asia siguiéndola, dando una disculpa a Yui cuando pasaba. Dándose la vuelta, la pelinegra observó la parte posterior de la cabeza de la pelirroja antes de preguntar. ¿Qué acaba de pasar? Creo, respondió el chico de cabello castaño mientras estaba parado junto a su amigo, que Buchou simplemente te arrancó la discusión. Al escuchar esta declaración, Yui suspiró derrotada. Su senpai la había engañado diciéndole que la situación actual estaba bien, en cierto modo. Luego se volvió para mirar al niño con una mirada severa y dijo, esto no ha terminado, espero que lo sepas. Hablaremos de esto más tarde. Levantando las manos en señal de derrota, Issei simplemente sonrió a la chica. Eso está bien conmigo. Yui solo pudo suspirar una vez más antes de finalmente dejar que una sonrisa adornara su rostro. Para muchos, el ceño permanente de la chica de pelo negro arruinó su belleza, pero para Issei, se veía hermosa sin importar su expresión facial, aunque sí dijo una vez que las chicas estaban en su mejor momento y sonreían cuando sonreían, una afirmación que todavía avergonzaba a Yui hasta el día de hoy. Los dos finalmente comenzaron a llegar a la escuela, tratando de ponerse al día con la rubia y su senpai. Fue entonces cuando se le ocurrió algo muy extraño a Issei que aún no se había dado cuenta. ¿Hey Yui? ¿Sí? Me acabo de dar cuenta, tu casa está a por lo menos 2 cuadras de nosotros, ¿verdad? La chica de cabello negro se congeló al escuchar esta pregunta. Sí, podrías haber esperado que viniéramos y nos preguntaras en tu casa ya que pasamos por allí y está más cerca de la escuela. ¿Por qué caminaste hasta aquí? Yui solo podía bajar la cabeza para esconderse y sonrojarse. Luego miró a Issei, su ceño una vez más regresó con toda su fuerza acompañado con una cara de color rojo brillante. ¡Idiota! Gritó antes de darse la vuelta y correr hacia abajo, pasando a las dos chicas. Al ver a su amiga actuar de esta manera, Issei salió corriendo detrás de ella mientras gritaba. Espera un minuto, Yui, ¿por qué soy un idiota? Espera. Disminuye la velocidad. Ah, acabas de soltar tu zapato. Espera. Frunciendo el ceño ante las acciones de su enamorado, Asia despegó detrás de la propia Issei mientras gritaba. Espérame, Issei-san. Rías por el otro solo sonrió ante las acciones de sus sirvientes y jóvenes. No fue difícil ver cuál era la intención de esa niña hacia Issei. Honestamente, ella lo encontró bastante adorable. El único problema era lograr que aceptara esos sentimientos, y que Rías admitiera sus sentimientos y consiguiera que el pervertido viera esos sentimientos. Luego miró hacia el cielo y frunció el ceño ante lo que vio. Un día nublado. El hombre del tiempo dijo que estaría soleado todo el día, algo va a pasar. Puedo sentirlo.
Cuando la nave espacial salió del hiperespacio, el piloto comenzó a respirar con facilidad. No fue fácil, pero ella lo había hecho. Ella finalmente había dejado atrás a sus perseguidores. Luego miró hacia abajo en el radar para ver una luz parpadeando repetidamente en la pantalla. «Oh, vamos uno», exclamó con frustración infantil. Ella no podía seguir corriendo. Su nave se estaba quedando sin combustible y no tenía idea de dónde estaba. Mientras levantaba el mapa de la galaxia en la que se encontraba, comenzó a buscar cuál tenía las mejores situaciones para vivir. Y luego ella lo vio. Era grande, aunque no tan grande como su casa, azul y verde. Parecía exuberante y lleno de vida. Mirando su mapa, vio el nombre y lo pronunció en su lengua. Tierra. De acuerdo, eso es todo. Introduciendo las coordenadas en su sistema de navegación, la piloto agarró los controles de su nave y se dirigió hacia su escondite temporal. Y siguiendo justo detrás de ella estaban sus perseguidores. Bueno, espero que les haya gustado, denle un like si les gustó el vídeo y suscribirse para más vídeos sin más. Hasta la próxima.